Bienvenidos al canal de noticias que le trae las más calentitas de todo el mundo. El día de hoy le vamos a presentar todas las locuras que están pasando en España. Volvemos a la India a hablar acerca de la situación de los cristianos y de un pastor en Monterrey que hizo de las suyas. Y ahora es acusada de LGBTI-fobia una iglesia evangélica por organizar conferencias sobre familia y sexualidad. Resulta que en una iglesia llamada La Roca, que sus instalaciones están ubicadas en el municipio de Vinaròs, en la provincia de Castelló, Comunidad Valenciana, en España, iban a organizar unas charlas formativas que pretendían organizar el mes de septiembre, pero fueron canceladas tras la reacción negativa del colectivo Castelló LGBTI, haciendo eco en medios de comunicación. La conferencia se llamaría Tu familia sí importa e iba a tratar de temas de familia y sexualidad desde una perspectiva cristiana, abordando aspectos relacionados con la identidad sexual, educación o la paternidad responsable. Pero parece que al colectivo LGBT le molestó esto, ya que decía que incumple las leyes de diversidad. Ahora lo peor es que este colectivo ha revisado el canal de YouTube de esta congregación y ha denunciado muchas de las prédicas que ahí se han emitido por decir que se exponen citas LGBTI-fóbicas y machistas, y que alientan los discursos de odio, además de una lacra social y la antesala de delitos. Es lo que según dicen ellos. Lo que pretende hacer Joren Sorli, presidente y portavoz de esta entidad, es denunciar a la Iglesia y a las asociaciones vinculadas ante la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas y al Ayuntamiento de Vinaròs para que tomen acciones oportunas. Las multas van desde los 6.000 hasta los 120.000 euros y la prohibición de hasta 5 años de optar a recibir alguna ayuda pública o prestar algún servicio o colaboración con la administración. Ante este ataque, la Iglesia pide respeto para todos, incluyéndolos a ellos. La Roca refiere que han hecho una labor muy importante dentro de la pequeña comunidad de Vinaròs y dice que lo que los mueve y guía su pensamiento y acción no es el odio ni el sectarismo, sino los dos grandes mandamientos para todo cristiano: amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. La Iglesia pidió disculpas por cualquier ofensa involuntaria a la promoción abierta de actividades a las que iban dirigidas, las cuales eran no al público general sino a la gente que comparte la fe y valores cristianos, además de hablar acerca de manera pequeña a los ataques un poco injustificados de esta entidad. Piden libertad de poder defender y compartir sus ideas. Pues ¿hasta dónde hemos llegado? Que la policía del pensamiento sigue en los países de Europa imponiendo sus condiciones y su pensar, que lo que hace 10 años se le llama intolerancia, hoy se le llama imposición. Y los cristianos protestantes de Vietnam están pasando malos momentos. La noticia viene precisamente de las fechas entre el 16 y el 18 de julio, donde autoridades de la provincia de Dak Lak llevaron redadas en iglesias y arrestaron a varios cristianos. Además, las autoridades se presentaron en la casa del pastor de la Central Highlights Flight Evangelical Church y registraron la casa. Al buscar incautaron Biblias y muchos otros objetos de la familia. Algunos hermanos fueron golpeados cuando intentaban filmar el incidente. El acoso y las detenciones de cristianos e iglesias están documentados en el Informe de Derechos Humanos de los últimos 2 años de Vietnam, donde de los 288 presos de conciencia, 30 son cristianos. Y este enfoque de gobierno comunista con respecto a la religión tiene 3 vertientes: la prohibición legal, el control organizativo y la supresión violenta. La verdad, ha habido muchos casos de violencia contra cristianos y de violación de derechos humanos aquí, y es que en esta tierra del altiplano central de Vietnam hay muchas minorías étnicas y muchas comunidades cristianas protestantes que, a ojos de este gobierno comunista, que como ustedes imaginan lleva mucho tiempo en el poder, constituyen una fuerza hostil por apoyar históricamente al bando estadounidense en la guerra de hace más de 50 años, y es increíble que hasta el día de hoy sigan sufriendo de exclusión social, discriminación y ataques por parte
de sectores gubernamentales. Una Comisión Nacional de la Infancia ha aconsejado al gobierno indio que revoque la extensión de regulación que tienen las escuelas de minorías religiosas, pues en virtud a la Constitución india. Esto es porque la Constitución de ese país prevé que las minorías pueden establecer y administrar sus propias escuelas para garantizar la igualdad entre la mayoría y la minoría. Pero lo más curioso es que en una encuesta realizada a nivel nacional, la Comisión Nacional de Protección de los Derechos del Niño revela que casi el 75% de los alumnos de estas escuelas cristianas no pertenecen a grupos minoritarios, sino que solamente el 9%, por lo que se cree que esas escuelas existen para eludir los requisitos educativos del gobierno. Mire, para darme a entender, en el estado de Uttar Pradesh resulta que hay 197 escuelas cristianas, pero la población cristiana de esa ciudad es del 1%. Otro ejemplo es en el estado de Bengala Occidental, donde el 2.5% de la población es cristiana, mientras que el 93% son musulmanes. Sin embargo, hay 114 escuelas cristianas y solo 2 islámicas. ¿Ya ve a lo que me estoy refiriendo? Pero lo que desconocen estas autoridades es que mucho de la labor es evangelística, ya que la responsabilidad del gobierno indio era la de educación de los niños. Pero los cristianos han invertido sus escasos recursos por el bien público, pues debería ser reconocido, ya que no se reciben fondos del gobierno para educación. Ahora que si hay escuelas cristianas que verdaderamente no lo son y se hacen pasar como tales, pues sí valdría la pena ver cómo solucionar esto. Y esto se suma a ese ambiente de persecución que hay en la India contra los cristianos, los cuales representan aproximadamente el 2.3% de la población total de la India. En Ecatepec, Estado de México, fue detenido en la colonia Jardines de Morelos, Jacob N., quien era pastor de la Asociación de Iglesias Evangélica Fraternidad Cristiana, y que era buscado en Nuevo León por su probable participación en abuso sexual contra 11 menores en una casa hogar. Increíblemente, este señor no fue detenido por esto, sino por una falta administrativa en el municipio de Ecatepec, y al dar seguimiento a través de la Plataforma México para ver los antecedentes penales, se dieron cuenta de esto. El señor de 51 años fue detenido y presentado ante la Oficialía Mediadora y Calificadora ubicada en el fraccionamiento de las Américas, donde quedó a resguardo de las autoridades municipales para informar de este caso al estado de Nuevo León. La orden de aprehensión fue emitida el 12 de julio por un juez de control y juicio oral de Monterrey, Nuevo León, vigente al momento de la captura. Ahora, él recibió un certificado según en 2007 de una ordenación como pastor, aunque la información es muy vaga en las páginas de internet y no se encuentra mucha acerca de la casa hogar ni de la asociación cristiana, sí tenemos como prueba una imagen que habla acerca de un diploma que recibió. Oigan, increíblemente grande victoria en la Iglesia de la Gracia, que es pastoreada por John MacArthur. Tal parece que al pastor y a la congregación con sede en Los Ángeles, California, les serán otorgados $800,000 por parte del Estado, en un acuerdo judicial. Esto fue gracias a que la Corte Suprema de los Estados Unidos le dijo a California en el mes de febrero de este año que no podía hacer cumplir la prohibición de culto en interiores debido a la pandemia. Una vez que la Suprema Corte hizo esta declaración, el Condado de Los Ángeles modificó su orden de salud y levantó la prohibición de culto en interiores. Si bien el estado de California, a pesar de contar con una gran cantidad de población cristiana, siempre ha tenido una animadversión contra ellos, y ahora dicen que desde que inició esta pandemia, el Condado de Los Ángeles se comprometió a proteger la salud y la seguridad de sus residentes con las organizaciones religiosas, por su asociación continua para mantener a sus feligreses y a toda la comunidad a salvo y protegida del COVID. Por cierto, la victoria para la iglesia se produce después de la revelación del pastor, quien dijo que ya había enfermado de COVID y que hubo un brote en la congregación. Pero claro, el anuncio lo dio 6 meses después de que este brote se dio.